Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Hebreos. Capítulo 5, versículo 12. Hermanos, y como dijo el Señor hace rato que habló, necesitamos poner atención perfectamente a esta palabra. Miren que pues a veces el Espíritu Santo nos hace hablar, ¿verdad? Decir las cosas que Él quiere que se digan. Y a veces nos parece dura la palabra, como le dijeron los apóstoles al Señor Jesucristo: dura es esta palabra, Señor, ¿a quién iremos? Es Hebreos 5, 12. ¿Estamos ahí, hermano? Dice, porque así dice la palabra del Señor: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Señor, ciertamente tú has hablado, Señor, por medio de tu profecía. Gracias por confirmar, Señor, la palabra. Padre, que seas tú, Señor, el que esté hablando en nuestro corazón. Úsame, Señor, porque yo, Señor, no soy nadie delante de ti. Soy nada delante de ti, Señor, y solamente, Señor, en tus manos me pongo. Sé tú mi ayuda, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 15 días hablamos acerca de que los cristianos estamos metidos en una lucha, ¿verdad? ¿Recuerdan? Sí, estamos metidos en una lucha. Vemos que Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que moran en las regiones celestes. Y esto es real, hermanos. Aunque no podemos ver a estos espíritus, se mueven en el aire, se mueven en las regiones celestes, y hay de diferentes rangos, diferentes tamaños. Les comentaba yo que hay espíritus que gobiernan un país, que gobiernan un estado, que gobiernan una ciudad. Están organizados estos espíritus, hermanos, y a veces se organizan mejor que los hombres aquí en la tierra. ¿Sí? Entonces, les decía yo, pues, que si nos hubieran dicho a nosotros, ¿quieres pertenecer al ejército de Cristo? Pues a lo mejor les hubiéramos dicho que no, ¿verdad? Porque es entrar a un sistema organizado de lucha que es un ejército, ¿sí? Pero como nos dijeron, ¿verdad? ¿Quieres ganar la vida eterna? Les dijimos sí, acepta a Cristo y arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Lo que no nos dijeron es que aceptando a Cristo, pues también estamos dentro del ejército del Señor. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si aceptamos al Señor y nos empiezan a enseñar la doctrina de Cristo, ¿sí? Esta predicación le puse por nombre: el propósito de la venida de Cristo y su doctrina, ¿sí? Entonces les decía yo, cuando empezamos, ¿verdad?, a caminar como cristianos, pues ahora sí que nos empezamos a dar cuenta que verdaderamente estamos luchando en un mundo espiritual.
pero también no luchamos nada más contra ellos. Fíjense que la lucha del cristiano no es solamente contra los espíritus, también es contra uno mismo. O sea, tenemos que luchar contra nosotros mismos y tenemos que luchar contra el sistema del mundo, ¿verdad? El sistema del mundo tiende a esclavizar al hombre por medio de tantas cosas, ¿verdad? Entonces, si estamos en un ejército, por lo tanto es necesaria una preparación como cristiano, una preparación como soldado de Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo empezamos, cómo iniciamos nuestra preparación? La Escritura nos habla de los primeros rudimentos de la Escritura. Vamos a ver cuáles son los primeros rudimentos de la Escritura. Antes quiero mencionarles que en el versículo que leímos, el 5:12, en donde dice Hebreos 5:12, en donde dice: tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Aquí, cuando habla de rudimentos, habla de algo que es básico, de algo que es fundamental, es decir, de la base de la que parte nuestra fe, ¿sí? Ahora, vamos a leer Hebreos 6:1, que dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y dice el versículo 3: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, ¿cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Los rudimentos son los que se nos enseña al principio, ¿verdad? Es nuestra base, nuestra iniciación. ¿Y cuál es eso? Pues aquí nos está mencionando el apóstol Pablo cuáles son estos rudimentos, ¿verdad? Dice que nos habla del arrepentimiento de obras muertas, arrepentimiento de nuestras malas obras. Cuando aceptamos al Señor Jesús, ciertamente lo aceptamos reconociendo, ¿va?, que nuestras obras eran malas, que nuestras obras son malas y que nuestras obras no tienen ningún poder sobre nosotros para poder darnos vida, ¿sí? Dice Isaías 64:6, antes bien dice: todas nuestras obras y nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante del Señor, ¿sí? O sea que la obra del hombre no sirve delante de Dios, la del hombre, ¿sí? Entonces, la obra del hombre no es aceptada por Cristo, por lo tanto esta es una obra muerta, ¿verdad? También nos habla de la fe en Dios. Ciertamente cuando creímos, que dijimos: sí, yo reconozco a Cristo como mi Salvador, ponemos nuestra fe en la promesa de Dios, la promesa que el Señor tiene para nuestra vida, porque nuestra fe es la que nos va a llevar al cumplimiento de la promesa de Jesús. No podemos dudar y decir: ¿será cierto o no será cierto que Jesús va a cumplir su promesa de venir por segunda vez? ¿Cómo tenemos que pensar nosotros? Si ya aceptamos a Cristo, lo aceptamos porque creímos en Él. Y si Él dijo que va a venir, sí, ciertamente, el Señor tiene que venir, ¿verdad? Porque no lo dijo un hombre, lo dijo el Hijo de Dios.
Dice la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces esa debe ser nuestra seguridad. Cristo viene, hermanos. ¿Sí? Ahora, hoy tenemos bautismos. Y la palabra nos habla de la doctrina de bautismo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Hay mucha confusión con respecto a los bautizos. Muchas doctrinas, muchas sectas que empezaron a surgir ya hace tiempo, hablan de que si te bautizaste en el nombre de Jesús, que si ya te bautizaste para arrepentimiento de pecados, que si te sumergiste completamente en el agua o nada más te echaron la agüita encima, que si te bautizaste en un río porque el río te lleva a todos tus pecados. Hermanos, el bautismo es simbólico solamente y simboliza nuestra negación de vivir de acuerdo a este mundo, nuestra negación a actuar conforme a los deseos de la carne. Simboliza el morir con Cristo y resucitar juntamente con Él. Y el que se bautiza tiene la plena convicción de que Jesús murió por él. Amén. Es por eso que nos bautizamos, porque entendemos, ¿verdad?, lo que el Señor vino a enseñar a sus discípulos. Comprendimos que Él viene a dar vida eterna, ¿verdad?, y nos dijo: y les voy a dar esto, les voy a dar poder para que puedan salir adelante ustedes, para que puedan ser mis discípulos, ¿verdad? Otro de los rudimentos que menciona aquí el libro de Hebreos, ya leímos ¿cuántos? ¿2? 3. El que sigue tiene la imposición de manos, ¿sí? La imposición de manos. Los siervos de Dios siempre imponen manos sobre sus ovejas, sobre los enfermos, los que piden oración, los que tienen necesidad de ser sanados, los que tienen algún problema, ¿verdad? Es importante imponer nuestras manos, ¿sí? Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia y hagan oración por él. Bueno, y cierto, ¿verdad? Hacemos oración. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Él ha dado don de sanidad a los hombres. Les decía yo que la Escritura lo menciona, cómo debemos actuar los cristianos. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia. Dice: oren por él, únjanlo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo. Nadie puede dudar que Dios no da estos dones, hermanos. Este es un don precioso, este es un regalo de Dios, el don de sanidad. Pero el hecho, hermanos, de tener este don, no quiere decir que tú seas predilecto o seas un hijo predilecto de Dios. No quiere decir que tú seas preferido por tus hermanos, ¿sí? Pues Dios no hace acepción de personas. Y tampoco quiere decir que vas a andar ofreciendo tus servicios de curandero, como algunos lo hacen. La Biblia habla de estas personas. Yo he visto personas que ciertamente tienen el don de Dios,
Y luego trae su tarjetita, su bolsillo, y se rentan para servicios de sanidad. ¿Sí? Pues no vamos lejos, hermanos. Vemos aquí la mega iglesia que están haciendo, estas gentes de pare de sufrir. Creo que ya no se llama así, creo que ya le cambiaron nombre, ¿verdad? Entonces, hermanos, no importa lo que seas, hermano, todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor Jesucristo. Apocalipsis 20, 11, 13. Apocalipsis 20, 11, 13. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Eso también debemos de tenerlo en cuenta, hermanos. Quieran o no, vamos a ser juzgados por nuestras obras. Así que debemos tener mucho cuidado cómo actuamos, qué hacemos, qué estamos haciendo por la obra del Señor. La obra del Señor que está en nosotros, Primero debemos atender nuestra vida, porque la vida de Dios es una obra en nosotros. La vida de nosotros es una obra de Dios en nosotros. Entonces, los rudimentos o lo básico para la iniciación, lo básico, lo que debe aprender un cristiano nuevo, ¿verdad? Que es el arrepentimiento de horas muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Estos son los elementos de la doctrina de Cristo, pero son los principios solamente. No es para que te quedes en esto, no es para que aprendas eso y digas, ya, lo tengo todo. Hebreos 6.1, ¿qué dice? Dice, Hebreos 6.1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Necesitamos aprenderlos. Iniciamos con los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero eso no es todo para ti, eso no es todo para el cristiano, eso tienes que dejarlo. Y dice la palabra del Señor, y esto haremos si Dios lo permite, ¿verdad? Pero no quiere decir que ignores esta enseñanza, no quiere decir que abandones esta enseñanza, sino que con estas bases, con lo que aprendiste primero, caminemos a la perfección.
La carrera del cristiano es como la carrera en lo natural, hermanos. Fuimos a la primaria, hay algunos que se quedaron con la primaria, pero vamos a la secundaria, vamos a la prepa, vamos a la universidad, adquirimos una maestría, después un doctorado y vamos superándonos. Vamos buscando el camino de la perfección. Vamos a ver qué dice Timoteo 3:17. ¿Alguien me lo quiere leer, por favor? Primera de Timoteo 3:17. ¿16? ¿O de segunda? No, de primera. No, segunda 3:17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y del 16 vamos a leer. La obra de la escritura es creada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú no aprendes la palabra de Dios, si tú no sabes la palabra de Dios, no tienes sabiduría para corregir a tu hijo, no tienes sabiduría para hablarle a tu esposa, no tienes sabiduría para guiarte en la vida. De los rudimentos de la doctrina de Cristo, yo quiero preguntarles, ¿quiénes de los que tienen hijos oran por sus hijos? Mi hermana, ¿imponen las manos sobre sus hijos? ¿Por qué no lo hacen? Que todos están en su casa. Pero cuando lo vea, a mis hijos, no es por alabarlos, ¿verdad? Pero cuando uno se siente mal, me dice, va y ora por mí, me siento mal, entonces voy, le pongo las manos y oro por él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es una enseñanza de Jesús, hermanos, y la desconocemos o no la practicamos, ¿verdad? Y siempre andamos buscando, a ver, oye, tú conoces a fulano que tiene el don de sanidad, hay que buscarlo para que ore por esta persona. ¿Cómo vamos a conocer que Dios nos ha dado el don? Si no lo practicamos, si no lo ponemos. Hermano, pero cuando uno trabajando se hace oración también. Sí, hermana, dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar orando en todo tiempo. ¿Sí? Pues no, hermana, está bien. Sí, ciertamente, hermana, aquí los que venimos al servicio de oración tenemos la lista siempre que ponemos, ¿verdad? Por las necesidades de los hermanos, por los hermanos que están enfermos, y nosotros oramos, ¿verdad? Pero esa es parte del ministerio de la iglesia. Sí, hermana, tú cuando vayas a orar por Samuel, ¿verdad? Todas las noches, te puedes poner tu mano y decirle, Señor, aquí está mi hijo, te doy gracias por él, Señor, a descansar en paz esta noche. ¿Sí? O sea, tanto que podemos pedirle al Señor por nuestros hijos, pero ¿sabe qué? A veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Muchas veces nos cuesta mostrarles amor a nuestros hijos, nos cuesta.
sobre todo ya cuando están grandes. Pero siempre debemos demostrar nosotros el amor a nuestros hijos, aún estando grandes, hermanos. Abrácenlos, oren por ellos, pónganle sus manos en la cabeza, ¿sí? Dígales te quiero, hijo. Bueno, nosotros fuimos hijos y sabemos que tan importante es el amor de un padre para los hijos, ¿verdad? Entonces, debemos de prepararnos en la palabra de Dios. Si queremos ser perfectos para el Señor, para vivir con Cristo, debemos de prepararnos conociendo la palabra del Señor. Y esta debe ser una etapa de madurez del cristiano que va adquiriendo a través del conocimiento de la palabra, va creciendo. Y esto tiene que ver también con el hombre viejo. Entre más nosotros busquemos perfeccionarnos, más vamos dejando al hombre viejo a un lado. Muchos nos negamos a hacer que el hombre viejo muera. Muchos no podemos dejar de blasfemar, de decir malas palabras. Y yo lo he comprobado, hermanos. Delante de mí ha habido hermanos que se les han salido. Yo me quedo pensando, digo, bueno, realmente no han trabajado en eso, ¿verdad? Hablan malas palabras, se airan así de rápido, con cualquier cosita se enojan, hieren a las personas. Hay algunos que todavía roban, ¿sí? Desgraciadamente así pasa, hermanos. Hay algunos que tienen esa costumbre de robar, algunos que hablan mal, otros son soberbios. Bueno, tantas cosas en las que tenemos que perfeccionarnos. Nadie se ofende, hermanos, yo me cuento en algunas de estas cosas. Yo no soy perfecto. Sí, me airó también, pero reconozco siempre, ¿verdad? Yo lo que sí les puedo decir, eso yo he notado, no es para la gloria mía, ¿verdad? Pero yo he trabajado en eso, sobre todo cuando andas manejando en la ciudad, ¿verdad? Y se te atraviesa el taxi, se te atraviesa el urbano, y ya en tu mente ya le dijiste un montón de cosas, ¿verdad? Pero yo he aprendido a quedarme callado ya mentalmente, porque eso a veces lo hace uno mentalmente. Yo he aprendido a quedarme callado mentalmente y a decir gloria a Dios, o entonar una alabanza en ese momento, para que no venga esa ira que se manifiesta, ¿verdad? Ese hombre viejo que quiere salir, sino hay que mantenerlo reprimido. Ahora, hermanos, el que no se puede perfeccionar, no puede avanzar, él mismo se está deteniendo. No le puede echar la culpa a nadie, él mismo se está deteniendo. Y luego no ve crecimiento. Pero no lo ve en él. No ve crecimiento en la iglesia, no ve crecimiento en los demás. Dice, no, la iglesia no está creciendo. Y piensa que ha crecido porque él practica los rudimentos de la doctrina de Cristo. Porque yo impongo manos, ¿verdad? Porque yo oro, porque yo he bautizado. No, hermanos, eso no es crecer.
debemos de tener cuidado en cómo pensamos de nosotros mismos, ¿sí? Siempre reconociendo que no hemos adquirido el conocimiento suficiente. Miren, la palabra de Dios es tan profunda, hermano, que necesitamos tiempo para discernirla, pedirle al Espíritu Santo que venga y que nos aclare las cosas. Y necesitamos tiempo para discernirla. Si tú en verdad quieres aprender, si tú en verdad quieres perfeccionarte, necesitas leer a conciencia la palabra de Dios. Porque esta palabra no se entiende nada más leyéndola superficialmente, y ahí es donde vienen los errores, cuando la lees superficialmente. Pero esto tiene tanto, tienes que irte a buscar los orígenes de las palabras en hebreo, los orígenes de las palabras en griego, tienes que conocer las costumbres del pueblo judío para entender tal o cual cosa. Recuerden que cuando Jesús le fue llevada a la mujer adúltera, y le dijeron, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? La costumbre era apedrear a la mujer adúltera, porque era parte de la ley que se le había dado al pueblo de Israel. Y dice que la mujer había sido sorprendida en el acto de adulterio, y no nada más habían sido uno o dos, habían visto varios, ¿verdad? Y la escritura decía que solamente por dos testigos se tenía que cumplir la sentencia. Entonces va la multitud y le dice al Señor Jesucristo, ¿qué hacemos? ¿La apedreamos? ¿Verdad? Y el Señor, con toda calma, ¿verdad?, con toda paciencia, viendo la maldad, porque es la maldad de ellos, pensando, vamos a cumplir la ley de Moisés, vamos a apedrearla. ¿Qué les dice el Señor? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Verdad? ¿Cómo les impactó esa palabra? ¿Cómo les llegó a su corazón esa palabra? Y empezaron a irse, empezaron a tirar su piedrita, porque ya tenían su piedra lista en la mano. Empezaron a tirar su piedrita, y dice la escritura que no quedó ninguno más que quién, más que Jesús ahí. Entonces la ley dice, con dos testigos, Jesús sabía que era adúltero. Jesús sabía que había cometido el acto de adulterio, pero necesitaba otro testigo para cumplir la ley. Y le preguntó a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno. Y le dice, ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿Verdad? Si se hubiera quedado uno, Jesús estaba obligado a cumplir la ley. Pero no se quedó ningún testigo, ¿verdad? Solamente el Señor Jesucristo ahí con ella. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, hermanos? El propósito de Dios es darnos vida eterna, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, fíjense cómo dice, ahí tenemos que poner atención siempre en la palabra. Cuando dice Jesús para que donde yo estoy, está hablando de su omnisciencia. Dice para que donde yo estoy, vosotros también estén. ¿Y dónde estaba Jesús en ese momento que estaba hablando? Estaba con ellos diciéndoles, ¿sí? Voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Sí? Entonces, si queremos alcanzar nosotros la promesa que tenemos de vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Es perfeccionarnos, dejar los rudimentos, que no es todo, que llegues al conocimiento de la doctrina perfecta de Jesús.
y la doctrina de Jesús es el amor. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué quiere perfeccionarnos el Señor? Dice su palabra que Él quiere hacernos reyes y sacerdotes para Él. ¿Sí? Sí, pero tenemos que aprender cómo se comporta la realeza. No sabemos, ¿verdad?, cómo se comporta la realeza. Antiguamente a los reyes se les daban clases de cómo deberían de comportarse ante la gente. Y es lo mismo para nosotros. Si Él nos ha escogido para ser reyes y sacerdotes para Él, tenemos que aprender cómo nos vamos a comportar, ¿verdad? Vamos a ver 1 Pedro 2:9 para terminar. Primera de Pedro 2:9. Todos la leemos. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nos enseñe a ser de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermano, somos linaje escogido para el Señor. Comportémonos a la altura, hermanos, de linaje, descendencia. Comportémonos a la altura, hermanos, agradeciendo al Señor primeramente lo que Él hizo por nosotros. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a proceder a nuestra ceremonia.